con Germán Martínez. ¿Cómo estás, Germán? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primeras reflexiones después de haber escuchado el discurso de Milei a un año de gestión. Un año de gestión, 2 años de campaña, ¿no? Porque realmente a lo largo de todo este año de gestión lo único que ha hecho es campaña electoral. Y yo coincido. Ha abierto el tercer año de campaña electoral, que es el que lo lleva hacia las elecciones del año que viene. Primera reflexión. Segundo, una cantidad de información, principalmente en lo económico, que ya la escuchamos, de mínima 4 veces, ¿no? Cuando asumió, el 1 de marzo, cuando presentó el presupuesto en el Congreso y ahora. No dijo nada absolutamente nuevo respecto a todo eso. Quizás lo novedoso que apareció respecto a esto es algo que viene ya insinuando en algunas intervenciones, que es este acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que no aparecía en la valija de herramientas iniciales de Milei, ¿no? Yo creo que ese es el triunfo de Trump, ¿no? No hay otra cosa que no sea eso. Después, un mensaje donde los argentinos en la Argentina no existen, donde no habló de nada que tenga que ver con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. No habló del trabajo, no habló de la producción, hacían referencia ustedes al campo, tampoco de la industria. No habló del consumo interno, no habló del comercio, no habló de la educación de nuestros hijos, no habló del acceso a la salud, ni el acceso a los medicamentos en un momento tan difícil como están viviendo los jubilados y las jubiladas. No habló de las jubilaciones, ¿no? Bueno, dijo que aumentaron los salarios y que aumentaron las jubilaciones. Que la baja de inflación revaloriza salarios y jubilaciones. Ya la escuché esa. Es eso, ¿la escuchaste? La escuché, en un momento lo usó en esa, digamos, ¿no? Claro. Cuando logra estabilizar la economía, nunca se recuperaron los salarios y las jubilaciones después de los 2 primeros años horribles que tuvimos con Menem y los distintos ministros de Economía, y después empezó a calcular respecto al nuevo estatus de situación. Y lo otro que yo quería decir respecto a eso, de nuevo el derrame. Lo que aparece en la perspectiva de la economía y de nuevo la teoría del derrame. Que la inversión para eso hay que sacarle impuestos, para que la economía pueda llegar a crecer, que eso pueda generar más inversiones, y en algún momento eso va a redundar en puestos de trabajo, en capacidad adquisitiva. Ausente la dimensión federal. No existen las provincias argentinas. En el momento que aparecen las provincias... Era para darle un palo, que se van a tener que hacer cargo. Primero, se van a tener que hacer cargo y van a tener que competir en términos de regímenes tributarios, que también la viví. Entonces también la viví quiero saber un poco más de eso. Lo que dice Milei es, vamos a bajar, creo que dice reforma impositiva, 90% de la cantidad de impuestos, y cada provincia va a tener que competir, ser más atractiva para las inversiones. ¿Qué quiere decir o cuál es la consecuencia de esto? Bueno, primero lo que está diciendo, vamos a tratar de interpretar lo que quiere decir el presidente. Sí. Si él quiere bajar los impuestos de características nacionales, eso tiene un traslado automático a la reducción de la coparticipación de impuestos. Por lo tanto, está afectando el financiamiento de las provincias. En primer lugar, eso. Segundo lugar, lo que está diciendo, como son competencias provinciales, cada una de las provincias va a tener que hacer el máximo esfuerzo para ¿qué? Dice, para atraer inversiones. Para atraer inversiones, ¿qué va a tener que armar? Va a tener que armar un régimen tributario provincial atractivo para la erradicación de inversiones. Ya lo viví. ¿Cuándo? Lo viví, esto fue cuando se da la salida de Cavallo en el 95, digamos, empieza un tironeo en el plan económico de Menem. Algunos que decían que había que ya empezar a aprovechar el tequila, después vino el sudeste asiático, de la crisis rusa, y vino la de Brasil. Algunos decían que había que empezar a tocar el tipo de cambio porque estábamos quedando muy retrasados y había que empezar a dinamizar la economía. Otros, más ortodoxos, que fue la línea que ganó en Roque Fernández, Pedro Pou y compañía, decían, quedémonos acá, nuestra bandera es el 1 a 1, no nos movamos de acá, el legado que nos vamos a llevar es el 1 a 1. Y generaron un desastre en la Argentina. Y para generar ese desastre en la Argentina, ¿qué necesitaron en aquel tiempo? Llevaron a la Argentina una profundísima recesión que termina en el 99, 2000 y 2001, pero que fue un desastre para el país. Esto es lo que está planteando, un esquema de hiperrecesión nacional, sin ningún tipo de incentivo a la producción nacional, sin un perfil productivo, sin un perfil industrial, sin un agregado de valor y con un tratado de libre comercio. Acá no va a quedar industria en pie en la Argentina.
Y si no hay industria en pie, este es un modelo económico que va a alcanzar solamente para un cuarto de los argentinos. 3 de cada 4 argentinos se van a quedar con la nieta contra el vidrio. Ahora, Germán, a ver, varias cosas. Da la sensación que la ofensiva principal tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Habla de que el resto de la clase política es el partido del Estado, que se igualan todos ahí. Y por otra parte, parece haber una confianza. Él dice, aquellos que creyeron que nosotros vinimos para estar un rato, se equivocan. No fue solamente una suerte de reacción momentánea de la sociedad, elegirnos a nosotros para castigar, sino que están eligiendo esto que estamos haciendo. Es decir, le encuentran sentido a todas las consecuencias que tiene esta política económica. Fue bastante fuerte en ese sentido Milei, confiando en eso, y por eso me da la sensación que hay un vamos por más acá, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, hay que separar un poquito el cotillón que le ponen los que seguramente lo deben ayudar al laboroso discurso. Probablemente Santiago Caputo sea uno de ellos. Porque está, por un lado, lo del partido del Estado, y en varias oportunidades él habla del modelo de la casta, ¿no? Son contra lo que él quiere confrontar. Sí. Lo que vos planteabas al arranque. El ellos y el nosotros es eso. ¿Es algo nuevo? Para mí con todo éxito, ¿no? Pero para mí por con eso todo te decía, ¿es algo nuevo? No, él fue a las elecciones con un nosotros y un ellos, que era casta versus anticasta, que le agregó en el tramo final de la campaña, después del acuerdo a Casuso, un peronismo-antiperonismo, ¿no? Así redondea la elección y por eso logra entrar primero en el balotaje y después triunfar en el balotaje. Entonces, no está diciendo nada nuevo, está volviendo a plantear los ejes que le resultaron eficientes en términos de acumulación política. Ahora, el discurso, vos separá el chimichurri y quedate con lo troncal. En lo troncal no le habló al pueblo argentino, le habló a los ganadores del modelo económico. Le habló a aquellos sectores que están claramente favoreciéndose con este modelo económico. Y es lo que le está diciendo, este rumbo no se cambia. Y ni siquiera un año electoral lo va a modificar. Nosotros vamos a profundizar a la gente. Le dijo, ustedes cada vez van a estar más empoderados, les estamos sacando un montón de regulaciones. Pero eso no es hablar a la gente. Eso es tratar de generar una extensión de un hándicap que pudo haber tenido en algún momento Javier Milei, una ventaja de tiempo, que yo creo que yo haría la lectura contraria a lo que vos estás diciendo. Cuando él apela tanto a la necesidad de sostener la esperanza en todo esto, es porque sabe que la esperanza está agotada, está cortada. Después vos podés hablar de las encuestas. Estamos en esa situación en términos de sociedad. La sociedad está agotada. Pero sin duda. No se ve en las calles, Germán. Bueno, esta discusión ya la tuvimos con vos, yo vengo diciendo eso. Vos podés tener una encuesta de opinión un poquito arriba, un poquito abajo, digamos, ¿no? Pero vos trazá la línea larga, y si querés hablamos de encuesta, nunca bajó la imagen negativa del presidente en los 45 puntos. Entonces estamos en un esquema de una hiperpolarización que en algún momento fluctúa un poquito, pero que tiene una base de rechazo importante, y vos me dirás con toda razón, también tiene una base de apoyo importante. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que esa esperanza él la necesita para poder consolidar ese piso de apoyo. A mi criterio hay una periferia de su apoyo que está teniendo estas dificultades y que le entran todos los temas que tienen que ver con la vida cotidiana, al cual él no le habló. Vos ponete a pensar en alguno de los 260.000 trabajadores formales que perdieron el laburo, ¿qué está pensando ahora? Pensá en alguna de las 16.000 pymes que cerraron en la Argentina, ¿qué está pensando ahora? Pensá en alguno de los 3,5 millones de jubilados y jubiladas que tienen que hacer un trámite para sus medicamentos, ¿qué están pensando ahora? Pensá en alguno de los docentes de la Argentina, a la cual le sacaron el fondo de incentivo docente. Pensá en los estudiantes universitarios. Pensá en las provincias a las cuales sacaron la obra pública. Pensá en todo eso y no le ha dado ninguna respuesta. ¿Qué le ha dicho? Confíen. Porque el camino es este. Así que todas esas políticas que afectaron a esos sectores no pueden ser inocuas. Margaret Thatcher, no hay otro camino. A ver, es el mismo no hay otro camino. Lo que me parece justamente trabaja sobre el tema de la esperanza, pero como no quiere trastabillar y no puede prometer en el tiempo, no toca los temas. Digamos, el tema universitario, el tema del campo y el tema de los jubilados
son temas que los dejó ausentes. Porque digo, bueno, es un año de gestión, nos está metiendo en la coyuntura de los bolonqui que... pero ¿cuánto te crees que un tipo que tiene 79 años le sacaron los remedios? Le podés decir, mirá, aguantemos un cachito que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nada, le decís, no, andá en y 50 años vamos a ir a Irlanda. No hablo más del tema, no hablo más Mirá, habló de economía y dijo, el mensaje es, las cosas se están mejorando, ya está repuntando, solo vienen buenas noticias por delante. Alguien lo dijo esto. La frase es, qué lindo es darlas o solo hay buenas noticias. ¿Quién había dicho antes? El de la Rúa en un momento. Me suena. La Rúa, qué lindo es dar buenas Caputo creo noticias. que también lo dijo. Qué lindo es dar buenas noticias. de la Rúa. Pero fíjense cómo Javier Milei decía, bueno, la cosa ya está mejor y va a mejorar todavía más. Tal como dijimos que iba a ocurrir, en el segundo trimestre la actividad ya empezó a repuntar, es decir, hacer los deberes está dando resultados. Esta tendencia se mantendrá el año que viene. Estamos entrando a un año de baja inflación, alto crecimiento económico y, en consecuencia, un crecimiento sostenido del poder adquisitivo de los argentinos, algo que hace décadas los argentinos no viven. ¿Por qué digo que el año que viene tendremos crecimiento sostenido? Lo digo esencialmente por dos razones. En primer lugar, algo que ya estamos viendo hoy. La economía ha entrado en una recuperación cíclica que nos está sacando del pozo en el que nos dejaron. Esa recuperación cíclica se basa en dos factores. Por un lado, la recomposición de los salarios reales y las jubilaciones por la destrucción de la inflación. Por otro lado, la recomposición de stocks de las empresas que va a dinamizar la economía luego de la liquidación de los inventarios durante el primer semestre de este año. Bueno, después habla de algo más estructural respecto de los ahorros que se le devolvieron a los argentinos. Ese fue el momento más claro de teoría del derrame. Cuando él dice lo que venía a continuación. en qué anclamos la perspectiva de futuro, marca claramente la teoría del derrame, digamos, ¿no? Le permitimos ahorrar al sector privado, permitimos hacer tal otra cosa, eso va a devenir en mayor inversión, la inversión, creo que ni siquiera lo mencionó la palabra. Fíjate, lo anoté, dijo el ahorro que le fue devuelto al sector privado y eso genera más inversión. El aumento de la inversión por la baja del riesgo país, la baja de impuestos, menos de un 90% en cantidad de impuestos es lo que va a hacer. ¿Puedo decir que esto es derrame? ¿Esto es teoría del derrame? Sin lugar a dudas. De trabajo nunca. Perdón, ¿por qué? Sin lugar a dudas. ¿Cómo funciona? Claro, porque en lugar de aspirar a que nosotros tengamos un crecimiento de la economía, inyectando los recursos en los sectores que tienen capacidad de consumo, que ese consumo, vía salario, vía jubilaciones, pueda generar más demanda de bienes y de servicios, y que detrás de esa demanda de bienes y de servicios estén los sectores vinculados al comercio, a la industria, a los servicios, tratando de abastecer eso y que eso genere puestos de trabajo, o sea, inyectando los recursos abajo, es lo que dice, bajemos impuestos, permitamos que el sector privado acumule, que se pueda endeudar a tasa más baja, que eso le va a permitir invertir y esa inversión va a ser el efecto contrario. Ahora, la realidad es otra. Te aseguro que en muchísimos lugares de la Argentina están esperando las ventas de Navidad, miles de negocios, miles de comercios, para ver qué hacen con su comercio a partir del 1 de enero. Porque no dan más con los alquileres, que también se mete con el tema alquileres. Decir que han bajado los alquileres... 30%. En términos reales, claro, que lo que hace es agarra la inflación completa, ve cuánto aumentaron los alquileres, ve que quedó un poquito de 30 abajo y eso es lo que dice. Una locura. Pero hay que preguntarle a cualquiera de los laburantes del canal y a ver si eso lo viven en su vida cotidiana. No habló de la comida. No habló de la comida. No habló del acceso a los alimentos, ¿no? Entonces digo, a mí me parece que hay una cantidad de cosas que se han dicho, que yo entiendo, insisto, y más en un discurso que yo coincido, que abre el tiempo básicamente, no solamente el segundo año de gestión, sino un año claramente electoral. A mí me parece que es lógico que él ponga los énfasis en algunos lugares. Lo que digo fue todo humo. No hubo nada concreto para los argentinos. Datos muy concretos no dio ninguno. ¿Tu título de la comunicación sería todo humo? Todo humo. Es el único que saben de vender Santiago Caputo. De eso viven. Se parece un poco, tenía otro estilo, ¿no? Pero lo que hacía Durán Barba con Macri en la primera etapa hasta que le cayeron encima todo el tema de los servicios. Bueno, hasta que no aparecieron los servicios y la devaluación que hicieron. El aumento de tarifas. Las tarifas empezaron a pesar y ya ahí... El truco en un momento se te agota. Eligió otra metáfora, no habló de cruzar el mar, el río, todo ese tipo de cosas, habló del desierto, de salir del desierto. Algo que también nos tiene acostumbrado por
ciertas referencias al Antiguo Testamento que tiene en su mensaje, ¿no? Pero a mí me parece, yo creo en esto, entiendo el planteo de Milei y me pongo en el lugar del que está tomando decisiones económicas en un modelo que lo beneficia. Sí. Pero hay que pensar en la enorme mayoría de argentinos y de argentinas que no se están beneficiando con este modelo económico, que no ven que se esté reactivando. Sinceramente, todavía no hay ningún indicador claro que esté mostrando sostenidamente la salida de la recesión. En lo más mínimo, ¿no? Germán, y a ello no le habló. ¿Que no esté la vicepresidenta es un dato de color o en términos institucionales significa algo? Sí, me parece que estaban los que él quería que estén, ¿no? Hasta vos haces un corte, ahí está, ese plano. En el plano más chico es el que más se usó. Es clarísimo el plano que quiere mostrar, ¿no? Es decir, la ofensiva es Milei, Karina Milei, Guillermo Franco, Caputo y Bullrich. Y que fue también donde puso el énfasis de la gestión. Después el resto no pareció, alguna referencia muy vaga al accionar de capital humano, en defensa casi nada, o nada, creo que nada. En realidad, claro, en defensa es por lo contrario, en realidad, porque en algún momento dice, es una interpretación mía, por supuesto, dice cambiar el régimen, no usa la palabra régimen, pero habla de cuando habla de la lista de reformas, la reforma es la seguridad nacional. Sí, y en realidad, yo lo entendí más por... No es defensa, es casi lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, es meter a las Fuerzas Armadas en seguridad nacional. ¿Qué es lo que están diciendo todos? Que está dando vuelta en circuito administrativo una reforma del decreto reglamentario de la ley de defensa, ¿no? Que en primer lugar, con una idea de protección de la frontera, podría ya empezar a ser más difusa la diferenciación entre seguridad interior y defensa nacional, que es una diferenciación fundante de la democracia recuperada, ¿no? En un minuto repasamos algunas definiciones económicas más, lo vamos a analizar también con Hernán Lecher, que por supuesto vio el discurso y va a hacer un breve análisis respecto a eso. Te pregunto por algo que tampoco estuvo, no habló de extraordinarias, si se van a hacer o no, tampoco habló de la discusión del presupuesto. ¿En qué situación está eso y qué tan problemático es? Problemático el no tener el presupuesto, a mí me parece gravísimo, ¿no? Porque, sinceramente, es el segundo año que el gobierno elige no tener presupuesto. Y me parece que eso no solamente es negativo para la economía nacional, es negativo para las provincias argentinas, para los municipios. Vos haces un recorrido por todas las provincias argentinas y te encontrás que están todas discutiendo la ley de presupuesto para cada uno de ellos. Todos están teniendo leyes de presupuesto, es lo único que no ordenanzas en los municipios, y lo único que no tiene ley de presupuesto es el nivel nacional de gobierno, ¿no? Entonces me parece que eso es gravísimo. Y segundo, yo volvería a mirar la ley de administración financiera, porque cuando en el año 92 se sanciona la ley de administración financiera y le dice, bueno, si vos ocasionalmente no tenés un presupuesto, agarrá el del año pasado y lo reconducís para el ejercicio que viene, está pensando en una Argentina que venía de la hiperinflación y lo que quería era una rutina presupuestaria. No está pensada para Milei, que quiere 2 años seguidos no tener presupuesto para tener arbitrariedad en el manejo de los recursos y de los fondos. Entonces, me parece que es gravísimo que no tengamos presupuesto. ¿En qué está el tema de la extraordinaria? En una desinformación absoluta. Recordemos que el miércoles de la semana pasada, cerca de las 3 de la tarde, nosotros estábamos renovando las autoridades en la Cámara de Diputados, y a la tardecita aparece Adorni con un tuit diciendo esta va a ser la agenda. Bueno, nosotros no sabemos absolutamente nada. Hay muchísimos diputados que están hoy esperando a ver si se confirmaba o no se confirmaba algo para armar inclusive la agenda de trabajo en las comisiones o una potencial sesión. No sabemos absolutamente nada de todo. A esta altura yo creo que teniendo la potestad de ejercer las facultades presupuestarias sin la ley de presupuesto y teniendo el famoso decreto 846 de la deuda, para mí Milei no necesita nada, ni quiere extraordinaria, no quiere nada. Con eso arranca. Después el resto es fulbito para la tribuna. Sí, sí, a ver, Martínez, trate de explicarme porque no... ¿Cuándo va a llegar el agua al cuello de los gobernadores en este sentido? Digo, hay un montón de giros que tenían que recibir las provincias, por lo menos que están discutidos y se pueden cortar de la manera que se cortaron, y que tendría que aparecer la justicia, alguien diciendo, bueno, esto está bien, esto no está bien, y que se ven afectados inclusive gobernadores que les son
digamos, amigables al gobierno. Entonces, esos gobernadores habrán dicho, no, bueno, que nos conviene llevarnos bien, que nos giren, que yo. Bueno, no le están girando lo que le dijeron, no le están cumpliendo lo que tienen que cumplir, y además anuncian cortes que hay cuestiones que rozan la ilegalidad. Entonces, lo que me pregunto es, ¿en qué momento van a evaluar y decir, che, no podemos vivir sin los giros que nos corresponden? Y esto de que no haya presupuesto me parece que habilita toda esa línea. Germán. Bueno, a ver, te hago... tratando de responderte, pero mirarla de un lugar distinto, ¿no? Hay dos grandes transferencias que hace el nivel nacional de gobierno a las provincias argentinas. Una, la que tiene que ver con la coparticipación y otra ley automática, que bien o mal el gobierno las envía, porque es por goteo diario de recursos. Ahí no hay ninguna falla. Ahí no hay margen de discrecionalidad. Ahora, esos recursos que llegan automáticamente a las provincias vía la coparticipación dependen del nivel de recaudación, y el nivel de recaudación en algún lugar también depende del nivel de la actividad económica, ¿no? Este año, ¿qué salvó esa situación? La gran inflación de los primeros meses. La gran inflación de los primeros meses fue la que generó una recaudación que pueda en algún lugar sostenerse, digamos, en los distritos, en los gobiernos provinciales, y después en la otra coparticipación que es la de las provincias. Fue una licuación ahí. Claro, exactamente. Claro. Ahí fue licuadora, por un lado motosierra, pero mucha licuadora. Claro. Después están los que son las transferencias no automáticas, que responden a políticas específicas que lleva adelante el gobierno nacional. Eso está paralizado. Estamos hablando de una reducción en términos reales superior, o sea, teniendo en cuenta la inflación. Fondo de incentivo docente, obra pública, transporte, política alimentaria. No habló, por ejemplo. Las 13 provincias que nos tienen las cajas de jubilaciones transferidas a la nación. Todo eso estamos hablando en términos reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación, un 70% de caída en los recursos de eso. Aún los aliados de él. Todo. Escúchame, vamos a hablar de un tema de los aliados de él o los que lo ayudaron en algún momento. Se habla mucho de los ATNs. Digamos. A esta altura, más o menos, él lleva distribuido unos 50.000 millones de pesos en ATN a 10 provincias de 24 que tiene la República. Eso es discrecional. Eso lo otorga, claro, es discrecional. Sí. Y esa es guita, perdón, sí, esos son recursos de las provincias, no son de mi ley. Pero la decisión de transferir nacional es discrecional. El 1% de toda la masa coparticipable va a un fondo de ATN, que estarían este año cercano a los 600.000 millones de pesos. Y vos decís que esa discrecionalidad le garantizó los votos. No, lo primero que te quiero decir, de 600.000 millones de pesos, solamente repartió 50.000. Creo que son 532.000 millones de pesos en el fondo de ATN que están sin repartir. Sí. No existe lo que hicieron. 1.500 por acá, 3.000 por allá. La pregunta de Fernando es buena, pero ¿a cambio de qué? Pero cuando esta pregunta, ¿a cambio de qué? Yo en uno de los discursos en la Cámara dije, ¿cuál es el negocio de todo esto? Sí. ¿No? Porque realmente no te llegan los recursos, te tira cada vez más competencias. Yo nombré en ese discurso, acordémonos que cuando le saca el Fondo de Incentivo Docente a muchas provincias, arman los fondos provinciales de incentivo docente. La obra pública que te recortó, las provincias con mucho esfuerzo tratan de hacerlo con recursos propios. No sé, Axel en la provincia de Buenos Aires trata de recuperar la infraestructura universitaria que recortó. ¿Y cuál es el truco, entonces? El transporte, bueno, a mí me parece que entran a las variables políticas, que no es una cuestión solamente de truco y solamente de economía. Depende de los distritos, esta sensación, esta discusión que nosotros tenemos de cuánto vaso medio lleno, vaso medio vacío, tiene el apoyo social respecto a mi ley, tiene a veces un poquito más de agua, depende de los distintos lugares. Y después está el estilo político de cada dirigente que va eligiendo los momentos de la confrontación. Bien. A mí me parece que en un gobierno donde yo no veo que nosotros tengamos un despegue en actividad económica y que por lo tanto eso con el combo de baja inflación, baja actividad económica, se va a sentir mucho en los recursos que van a terminar siendo transferidos a las provincias argentinas, ¿no? Y eso en un clima donde cada vez más atribuciones que hasta ahora la tiene la nación van a tener que ser desarrolladas con la provincia, va a generar una severa complicación. Agregar social. Social y para llevar adelante las finanzas provinciales. Bueno, ojalá que también en eso la discusión del presupuesto servía.
y la discusión del presupuesto era el momento donde nosotros teníamos para blanquear este debate. Nosotros habíamos incorporado inclusive los 5 puntos que pedían los gobernadores para el financiamiento de la provincia en nuestro proyecto de dictamen. Bueno, por el momento no tuvimos una discusión seria del presupuesto. 2 últimas, pero muy directas. Primer punto, Cuader. ¿Qué tiene que pasar a tu criterio, al criterio del bloque, y qué crees que va a ocurrir en el Senado? ¿Qué es lo que va a pasar? No lo tengo claro. Hoy me parece hay que... una sesión mañana. Ahí ya hay una sesión. El PRO va. Donde hoy por primera vez aparecen sectores protooficialistas como el PRO, dispuesto a dar el debate. Sí. Daría la sensación de que va a haber sesión. Sí. Es un tema. ¿Qué es lo que debería pasar? Lo que pide nuestro bloque. Lo que está pidiendo el interbloque de Unión por la Patria es que Cuader deje de ser senador de la Nación. Por un motivo muy claro, que yo... para explicarlo trato de que se haga el ejercicio. Imagínense que a Germán Martínez lo agarran en la frontera con una mochila con $200.000 no declarados. ¿Cuánto duró en la Cámara de Diputados? ¿Cuánto duró? Yo creo que un día es un montón. Un día. Entonces, Sí. ¿por qué? Doble vara, decís. Claro, ¿por qué Cuader tiene un trato, o quieren que tenga un trato, que no lo tendrían conmigo o con ninguno de los senadores nacionales de nuestro espacio? Porque es aliado del gobierno. Y nosotros dimos en la tecla en 2 momentos de caracterización de la semana pasada. Uno, cuando dijimos en la propia sesión preparatoria que tuvimos de elección de autoridades, que se tenían que hacer cargo de Cuader, porque Cuader no solamente fue un voto clave para la ley de base, sino que era el candidato Santiago Caputo a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia y que iba a controlar los 105, imagínense a este muchacho, controlando de los $105 millones de gastos reservados Se la adicionales. pasa cruzando Digamos, más ¿no? veces. Sabés la de viaje, iba a estar como el correcamino, cuando iba y venía, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Qué viejo el correcamino. Y Pero lo eficaz, segundo, sí. y lo segundo que para mí es fundamental para entender esto. Si hay una hipótesis que vincule esos $200.000 con la ley de bases y el proceso de tramitación y sanción de la ley de bases, hay que hacer lo que nuestro compañero Santiago Cafiero propuso en el proyecto de ley presentado el viernes, que se investigue el debate y el proceso de sanción de la ley base. Me parece fundamental. Una concreta con respecto al Congreso. Sí. Llega al Senado y dicen, bueno, se vota, él pidió licencia. Entonces dicen, nosotros queremos aprobar la licencia, le dirá el gobierno con el PRO. Y, por otro lado, hay alguien que dice hay que destituirlo. ¿Se termina votando una cosa contra la otra? Hay que ver cómo se arme la secuencia de Porque ¿qué pasa si le dicen Pero ustedes... necesita 2 tercios para la No, destitución. pero está ¿no? bien. Para expulsión. Ponele que no le dan los números para expulsarlo. Sí. Pero si ustedes sí tienen los votos para no aceptarle la licencia. Bueno, ¿Qué pero pasa ahí si no le aceptan no, la licencia? Sabés que, ¿Qué pasa? sabés que nunca entré en eso y más en una cámara que no es la que... No, pero en ¿qué la- en pasa la que si está. legalmente no le aceptan la licencia? el ¿Qué tipo tiene que queda seguir siendo siendo diputado? senador. ¿Qué tiene que ser Bueno, senador? a ver, puede pasar de que si no hay ninguna de las mociones que alcance la mayoría necesaria, el status quo quede como está. Germán. Digamos, ¿no? Pero por eso es una tarea que tienen que dar los senadores. No quiero adelantar posiciones porque hay cosas Bien. que están pasando ahora en el Senado y hay que dejar que circulen por nuestros Tengo que hacer compañeros la pregunta y compañeros. muy directa por cosas que se han dicho. Sí. En una reunión de bloque, vos le dijiste a Martín Menem que si no había si se aprobaba ficha limpia se caían todos los acuerdos, incluso su renovación del No, mandato. lo más mínimo. Aparte lo puedo decir, te lo cuento. En la reunión era me lleva 30 segundos, pero la reunión era por el reemplazo de un muy buen diputado del PRO que falleció de Tierra del Fuego, Tito Stefani, y teníamos una reunión de presidentes de bloque. Sí. Y que hay una diferencia respecto a cómo se genera el reemplazo, pues está judicializado. Bueno, termina esa reunión y yo digo, así como si estamos nosotros, digo, ¿ustedes son conscientes del clima que van a generar esta Cámara con el tema ficha limpia? Y lo difícil que va a ser garantizar el diálogo político entre nosotros después del tratamiento de ficha limpia. Porque, y lo fui nombrando uno por uno, y le dije, porque con vos construimos una sesión en este sentido, con vos en este sentido, saben que eso para nosotros va a ser muy difícil de sostener, porque lo que están haciendo es yendo en contra de, sin lugar a dudas, la dirigente política que tiene más peso específico propio en nuestro espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner. Hice esta pregunta en este tono.
en este tono. ¿Puede alguien haberlo Y se abrió interpretado como y que se estaba... abrió, yo eso lo cuento porque es lo que dije yo, después Sí. no te voy a contar lo que dijeron los otros, pero se abrió un muy buen debate, profundísimo debate en la Cámara de Diputados, eso fue 2 días antes de Sí. Ficha Limpia, lo cual, que te lo cuenten otros, porque no me gustaría hablar por lo que dijeron otros, pero se generó un muy buen debate Pero, que a mi criterio perdón. incidió en lo que pasó. ¿Por qué? Porque nadie estaba seguro de querer aprobar O Ficha sea, Limpia. Germán, te lo pregunto, si querés Sí. no de nombres, pero parte de ese debate fue, ojo con esto, porque cualquier juez arbitrariamente va a terminar con la carrera Pero no llegué de cualquiera, no solo de no Cristina. llegamos a eso. Yo Claro. lo que planteé es No que digo lo que siempre dijiste un vos. ámbito Hay parlamentario... otros que plantearon eso que te estoy Pero diciendo. sin duda, Eso, claro, nadie eso le estoy quiere diciendo. entregar sus derechos políticos ni a un juez o a un fiscal de Comodoro Pi, Claro. ni a un juez ni a un fiscal federal de las provincias. Exacto. Te lo aseguro. Digamos. Exacto, Yo por no. Imagínate, tengo a el juez con competencia electoral de Santa Fe que renunció a su mes por acoso sexual. Y tengo a uno de los 2 jueces federales de Rosario en este momento que está siendo investigado por complicidad con los narcos. ¿A eso van a controlar la ficha limpia, Germán Martínez? Claro. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.